Hola jóvenes del Instituto Solomon King, alumnos de 10º grado. La clase de hoy es de Física 1 y lo que vamos a ver en este video es un pequeño repaso del primer parcial. Iniciamos con el tema la importancia de la física. Bien, tenemos que la física es una de las ciencias naturales que más ha contribuido al desarrollo y bienestar del hombre, porque gracias a su estudio e investigación ha sido posible encontrar en muchos casos una explicación clara y útil a los fenómenos que se presentan en nuestra vida cotidiana. Tenemos que además la física necesita, ¿verdad?, de otras ramas, el cual puede realizar lo que es su estudio. Tenemos, para empezar, en lo que es las ramas de la física, tenemos una de ellas que es la mecánica, la estática, la dinámica, y tenemos algunos ejemplos, entre ellos, en la dinámica tenemos lo que es el lanzamiento de proyectil, la flotación de barcos y submarinos, el choque de dos automóviles. También tenemos lo que es la óptica, la acústica, termología, el electromagnetismo, tenemos la física moderna, mecánica cuántica y mecánica relativista. Ustedes ahí en el cuaderno tienen lo que es el concepto de cada una de ellas y cuál es su función y la relación que existe con la física. De ahí tenemos otras relaciones de la física con otras ciencias. Entre ellas tenemos la física con la astronomía, la física con la biología y la física con el deporte y la física con la química. Ahí ustedes pueden observar cómo interactúan estas dos ciencias para poder llegar a un propósito. De ahí tenemos lo que es la importancia de las mediciones, porque es necesario poder medir. Entre ellos tenemos qué es medir, cuál es el origen de las mediciones y por qué es necesario medir. Bien, nosotros conocíamos o mencionamos en el salón de clases muchos tipos de medición que utilizamos anteriormente. Entre ellas tenemos lo que es la pulgada, la palma, el codo, el paso, el pie y la brazada, donde ustedes contribuyeron a lo que es los saberes que tenían. De ahí tenemos lo que es los principales instrumentos utilizados en la historia y su evolución, cómo han venido evolucionando según las necesidades del ser humano estos instrumentos de medición. Entre ellos tenemos lo que es la balanza, la báscula, el dinamómetro, la pesacartas, las romanas polleras y entre otras, ¿verdad? Tenemos varios tipos de instrumentos que utilizamos para la medición. De ahí tenemos algunas magnitudes o medidas. Entre lo más importante necesitamos saber qué es las magnitudes y cuáles son las magnitudes fundamentales. Bueno, una magnitud física es una propiedad o cualidad de un objeto o sistema físico a la que se le puede asignar distintos valores como resultado de una medición cuántica, o sea que se puede medir. Entre las magnitudes fundamentales tenemos lo que es la longitud, la masa, el tiempo, la intensidad de corriente eléctrica, temperatura, intensidad luminosa y cantidad de sustancia. Entonces aquí tenemos algunas magnitudes fundamentales. Aquí en estos cuadros ustedes pueden observar, y también lo tienen en el cuaderno, cuál es la magnitud física. Aquí podemos el símbolo que se utiliza, la unidad básica. Por ejemplo, tenemos aquí en la primera la longitud, el cual el símbolo es la letra L. La unidad básica es el metro. Aquí tenemos el tiempo, el cual está representado con la T, y su unidad básica es el segundo. De ahí tenemos la masa, está representado por la M, y la unidad básica que es el kilogramo. Y aquí también pueden observar
el símbolo que lo representa, y así sucesivamente. Esto ustedes lo tienen en el cuaderno y el cual tendrán que aprendérselo a medida vayamos avanzando en las clases de física. Aquí tenemos lo que es la incertidumbre o error. Cómo calcular lo que es el error absoluto, que es la diferencia entre el valor de la medida y el valor tomado como exacto. Puede ser positivo o negativo. Donde aquí tenemos lo que es una fórmula, donde esa fórmula ya les había mencionado, ¿verdad? Que van a tener que aprendérsela. ¿Cuál es el significado de cada una de ellas? Por ejemplo, aquí tenemos E mayúscula y A minúscula, que esto quiere decir error absoluto. Igual al valor medido menos el valor exacto. Y ahí en su cuaderno tienen una serie de ejercicios para calcular lo que es cada uno de ellos. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo donde dice: al medir una parcela, un alumno obtiene el resultado de 58 metros. Y lo comparamos con el del registro, que es de 60 metros. Entonces debemos de sacar lo que son los datos primero que todo, ¿verdad? Ya les había mencionado que para que se les facilite realizar lo que es un ejercicio, ustedes siempre tienen que sacar lo que son los datos. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos el valor medido, que fue los 58 metros, y el valor exacto, o sea, el que ya está dado, que son 60 metros. Y nos piden lo que es el valor absoluto. Utilizando la fórmula que ya está dada, donde tenemos el valor absoluto va a ser igual al valor medido menos el valor exacto. Entonces, con los datos lo aplicamos a la fórmula y sustituimos aquí. 58 metros menos 60 metros es igual a 2 metros. Entonces, esto sería el error, absoluto. En este caso de calcular el error absoluto. Bien, de ahí tenemos una serie de ejercicios. De ahí tenemos lo que son las cifras significativas. Aquí tenemos algunas reglas que ya se las di también. Tienen que estudiar esas reglas para poder calcular lo que es o realizar lo que es la cifra significativa. Aquí tenemos lo que es la notación científica. Aquí tienen varios ejemplos. Por ejemplo, estos también ustedes lo tienen en el cuaderno, donde 10 a la 1, esto quiere decir que esto es igual a 10. 10 con el exponente 2 quiere decir que vamos a colocar el 1 y tiene 2 ceros, o sea que es 100. Igual aquí tenemos 10 exponente 3, quiere decir que tiene 3 ceros, y así sucesivamente. Esto es notación científica. De ahí tenemos lo que es notación científica en productos y divisiones. Y tenemos lo que es en suma y restas, cómo calcular lo que es notación científica. Tenemos aquí este ejemplo donde tenemos 4 por 10 a la menos 5 por 3 por 10 a la menos 6. Entonces vamos a multiplicar lo que es el 4 por 3. Aquí tenemos 4 por 3. Colocamos por el exponente 10 y vamos a restar menos 5 menos 6. Entonces multiplicamos 3 por 4, me da 12, coloco por 10. Menos 5 menos 6, recuerden que esto tiene igual signo, entonces como tiene igual signo se va a sumar y va a prevalecer lo que es el signo. Entonces menos 5 menos 6 me da menos 11. Entonces aquí tenemos lo que es la respuesta. Entonces aquí igual, si ustedes observan, es porque corrieron un punto de esta parte. Corrimos un punto de aquí hacia aquí. Entonces aquí está el punto. Entonces como corrimos un espacio, entonces le vamos a restar 1. Entonces sería
como se corrió hacia allá, entonces es positivo. Entonces menos 11 más 1, entonces me va a quedar menos 10, ¿verdad? Tenemos aquí ya el ejercicio resuelto. Entonces aquí tenemos una división que vamos a realizar lo mismo que en el producto. Ustedes ahí lo tienen en el cuaderno y también pueden practicar. Es en cuanto a los productos. Ahora tenemos aquí lo que son las conversiones de unidades. También ustedes tienen lo que es una copia donde pueden realizar lo que es las conversiones, y tenemos varios pasos para realizar lo que son los tipos de conversión. Aquí tenemos varios ejemplos. Vamos a ver, vamos a hacer aquí. Convertir la velocidad de 60 kilogramos sobre horas a metros sobre segundos. Entonces, lo primero que hay que hacer es cuánto equivale 1 kilómetro en metros. Entonces, 1 kilómetro en 1 kilómetro hay 1000 metros. En una hora, ¿cuántos segundos hay? En una hora hay 3600 segundos. Entonces ya tenemos lo que es la equivalencia. Entonces tenemos dos factores. En 1 kilómetro hay 1000 metros, o en 1000 metros hay 1 kilómetro. Esto en cuanto a los kilómetros sobre metros. Ahora aquí tenemos la conversión de segundos. ¿Cuál vamos a utilizar? Entonces tenemos que en una hora hay 3600 segundos, o 3600 segundos hay en una hora. Entonces primero vamos a cancelar lo que son los metros, ¿verdad? Entonces, ¿cuál de estos vamos a utilizar para poder cancelar los kilómetros? Recuerden que para poder cancelar kilómetros tiene que ir en la parte de abajo, ¿verdad? Para poder hacer la cancelación. Entonces vamos a utilizar 1000 metros contiene 1 kilómetro, o sea que en 1000 metros hay 1 kilómetro. Entonces cancelamos aquí los kilómetros y nos quedan metros. Ahora solo nos falta cancelar horas a segundo. Entonces horas aquí está abajo, entonces necesitamos que horas esté arriba. Entonces vamos a utilizar este que está aquí. Entonces en una hora hay 3600 segundos. Entonces ahí podemos cancelar lo que son las horas. Entonces van a multiplicar 60 por 1000 entre 3600 y les va a dar el resultado metros sobre segundos. Esto para las conversiones. Recuerden que tienen que mandar evidencia de sus trabajos realizados en su casa, una fotografía donde ustedes están realizando el trabajo y una fotografía del trabajo que ustedes están realizando en sus hogares, algunos, ¿verdad?, con ayuda de sus padres.